Bienvenidos a este webinar organizado por JIC, por la Unidad de Educación Directiva Executive de Llorente y Cuenca, también con el apoyo de la Unidad de Asuntos Europeos de Llorente y Cuenca, que dirige la profesora Paloma Baena. Se encuentran con nosotros para hablar del asunto que nos ha convocado, que no es otro que la importancia de los asuntos europeos en las empresas españolas. Se encuentra con nosotros el embajador Pablo García Verdoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Y se encuentra con nosotros también la profesora Nazaret Echart. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar Nazaret, aquí. Encantado. Yo soy el profesor Iñaki Ortega y vamos a intentar que estos minutos de junio pues sean entretenidos y esperemos que estén, si están por España, a buen recaudo del calor. Nosotros estamos con aire acondicionado, por lo tanto, vamos a afrontar los siguientes minutos para que la conversación acompañe pues, al momento en el que estamos. El momento en el que estamos pues, es muy cercano a que España tome posesión de la presidencia europea. Estamos apenas a unas horas, podríamos decirlo, pues es un asunto que ocupa pues las agendas de la administración pública y nos gustaría decir que también las agendas de las empresas. Estamos seguros en que en muchas empresas es así, muchos directivos y muchas directivas lo tienen como prioridad, otros tantos no lo tenemos tan claro. Por eso vamos a hablar con las personas que nos acompañan de este asunto. Primero vamos a contextualizar el momento en el que estamos y antes de dar la palabra precisamente a Pablo García Verdoy para que nos cuente la importancia de una presidencia semestral, quiero recordarles que Pablo García Verdoy es diplomático de carrera, que ha sido embajador en la representación permanente de España en Bruselas, ha tenido también otros destinos bueno, pues tiene un conocimiento porque además ha trabajado con varias presidencias del gobierno españolas, es decir, que conoce bien los entresijos de la relación entre las naciones y la Comisión Europea. Nazaret Echart es doctora en comunicación política, más de 20 años dando clases en diferentes universidades, también muy vinculada desde hace 9 años a Estrasburgo, Bruselas, trabaja como asesora senior en el Parlamento Europeo, pero ha tenido también posiciones de responsabilidad en los diferentes ámbitos administrativos de España a nivel municipal, autonómico y estatal. Pablo, vamos a empezar. ¿Es tan importante para un país presidir la comisión durante un semestre? Sí, en realidad presidimos el Consejo, como sabes, porque se trata de una tradición que tiene mucho que ver con la apropiación por parte de los Estados miembros de los programas comunitarios. Vamos a ponerlo un poquito en un contexto más general y quizá un poquito histórico. Ya la presidencia española o la presidencia de cualquier Estado miembro no es lo que era en el sentido de que con los cambios de los tratados, en particular con el Tratado de Lisboa, la idea de que la presidencia asume nacionalmente muchas de las actividades de liderazgo no está. Política exterior, preside el alto representante, los consejos europeos formales ya no se pueden celebrar en los Estados miembros y hay una serie de limitaciones que también tienen mucho que ver con el hecho de que somos 27 Estados miembros, de que la Comisión está generando una actividad legislativa absolutamente enorme que obliga a respetar unos calendarios que vienen tasados por la propia dinámica del diálogo entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Bueno, dicho esto, sí creo que tiene importancia en el sentido de poner acento no tanto en las prioridades nacionales, sino en el compromiso nacional con Europa. Y ahí nos encontramos con varias cuestiones que hay que abordar desde un punto de vista más general. La primera de ellas es qué es lo que hace una presidencia en la gestión de los asuntos. Bueno, la presidencia, al presidir el Consejo, lo que tiene es el control de la agenda. Un control relativo, como digo, porque hay unos
procesos que están en marcha y que hay que respetar, pero un control evidente porque tú eres, como presidencia, el que incluye los temas en las agendas de las discusiones del Coreper y, por tanto, luego de los ministros. La segunda cosa que hay que decir es que la presidencia también tiene un control muy directo de, por decirlo así, del diálogo interinstitucional, es decir, preside por parte del Consejo los famosos trílogos, que son el gremio donde se reúne Consejo, Comisión y Parlamento para decidir qué zona de aterrizaje, qué acuerdo final hay en una legislación. Y la última es también de tipo simbólico, incorporar el acento nacional, el acento español en este caso, a la proyección externa de la Unión Europea en su conjunto. Y esto, aunque tiene un valor simbólico, tiene también la gracia de que sucede con cada Estado miembro y quizá España pues lleva 5 presidencias y es un país ya viejo en la Unión Europea, pero para muchos Estados miembros más pequeños o más nuevos supone mucho en cuanto a proyección nacional y en cuanto a incorporación a la narrativa europea. Pablo, muchísimas gracias. En tus años en la REPER, ¿recuerdas especialmente alguna presidencia europea? ¿Tienes alguna especial sensaciones respecto a alguna nación que presidió el Consejo esos años y fue efectiva? Es decir, por situarnos de alguna manera en si esto puede tener impacto. O sea, ¿hay un impacto, hay unas consecuencias de presidir el Consejo? Bueno, yo, por desgracia, por fortuna, tuve unos años de Coreper hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente 2 años y 4 y medio antes, en los que viví una actividad muy, ¿cómo decirlo?, muy anormal, en el sentido de que vivimos sobre todo la crisis del COVID, la aprobación de todo el paquete de Next Generation, todas las discusiones que hubo en este periodo tan difícil de la construcción europea, que ya traía causa de la crisis del 2008, pero que continuó con las crisis sucesivas que hemos ido viviendo, la crisis migratoria, etcétera. Todas ellas aportaron algo y tengo que decir que mis colegas, que son muy importantes a la hora de gestionar las presidencias, los embajadores, representantes permanentes, en realidad son los que llevan el grueso del trabajo, ellos y sus adjuntos, pues todas ellas hicieron un trabajo en la medida de las posibilidades de aquel momento muy encomiable. Pero yo destacaría la presidencia alemana, que fue la que consiguió desbloquear el paquete de Next Generation. Creo que la presidencia alemana tuvo una especial habilidad, y en eso la canciller Merkel fue también activa, por ejemplo, en desbloquear el veto húngaro a las conclusiones que nos permitían tener el paquete de Next Generation. Y eso quizá no se ha reconocido lo suficiente, pero tuvo un gran valor. Todas las presidencias, insisto, han tenido la portuguesa, fue una gran presidencia con una persona tan empática y tan abierta y tan enormemente popular en Bruselas como es Antonio Costa. Y, como digo, la autoridad de Angela Merkel, con su prestigio después de tantos años, pues también ayudó. A nivel de funcionarios públicos ha habido también excelentes colegas que han hecho un trabajo magnífico. Empecé con una presidencia holandesa muy capaz y todo lo que me dicen ahora de mi colega sueco que está terminando hoy mismo la presidencia son señales muy positivas. Pablo, me ha parecido escuchar que hemos tenido 5 presidencias, ¿no? España Sí. Ha tenido 5 presidencias. ¿Te ha tocado vivir a ti alguna cercana desde el ámbito profesional, ejerciendo la carrera diplomática? Sí, la verdad es que no directamente en el comité organizador, pero en algunas de ellas he tenido un papel, sobre todo en la Secretaría de Estado de Unión Europea en Madrid, que es el órgano coordinador de la política europea de España. Hay que decir que en muchas de ellas los equipos
han sido equipos muy compactos, muy cohesionados. Aquí hay un comentario que hacer que a mí me preocupa y que es un comentario que no se aplica solo a España, pero que estamos en España y que hay que mencionar, que es el riesgo que corremos, que no teníamos en los años 80, yo soy diplomático desde el año 87, perder un órgano coordinador eficaz de los temas europeos. Y digo el riesgo porque los ministerios hoy en día, las administraciones sectoriales, consideran que sus temas son de ellos. Y eso lo que hace en muchos casos es debilitar lo que es la visión de conjunto de la política europea. Y sin esa visión de conjunto es muy difícil tener una política europea estable, coherente y creíble. Por tanto, independientemente de lo que puede ser el debate político, del grado de transparencia con el que se haya llevado esta o aquella presidencia, de las discusiones que haya habido en sede parlamentaria, que creo que siempre son pocas, yo creo que es muy importante que los parlamentarios se impliquen en las actividades comunitarias. Lo que sí veo es que la Administración española ha perdido quizá la capacidad de centralizar y coordinar la política europea como la tenía en los viejos años de los 80, de nuestra adhesión, y los 90, cuando la SEUE era una Secretaría de Estado a la que todo el mundo tenía que escuchar y respetar antes de emitir una posición propia sectorial. De alguna manera, también la madurez, ¿no?, digamos, de España en las instituciones europeas, pues tiene casi estos renglones torcidos, ¿no? Digamos que en los primeros años de vida comunitaria, pues la Secretaría de Estado de la Unión Europea era un interlocutor imprescindible, y conforme pues ha pasado el tiempo y cada vez pues hay más relación, más normalidad, más naturalidad, pues esa centralización de los contactos pues han ido desapareciendo, entiendo que por lo que nos trasladas. Vamos a dar la palabra a Nazaret Char, porque son casi 9 años viviendo en Bruselas, y como además tú te doctoraste en comunicación política, pues directamente la pregunta va por ese ámbito, ¿no? En Nazaret, todos los preparativos están hechos ya para que ceda el testigo Suecia a España, y los funcionarios europeos también dispuestos para ese tránsito, pero en España pensamos en otra cosa. En España estamos en una precampaña electoral, incluso pues los ministros, el presidente del gobierno, bueno, pues también pues tiene que tener casi el don de la ubicuidad, estar haciendo campaña electoral y estar en Bruselas, estar defendiendo a su partido, pero también estar defendiendo los intereses de España. ¿Cómo? ¿Qué dicen los mentideros de Bruselas al respecto? ¿Cómo se está viviendo en Bruselas? ¿O con naturalidad, porque cada 6 meses pasa esto y ha tocado más veces que haya elecciones, ¿no?, en plena presidencia? Bueno, pues nada, efectivamente las elecciones españolas son tema de conversación en las instituciones europeas, en particular en el Parlamento, que tiene su propia idiosincrasia, ¿no? La burbuja europea, que es como así se llama en Bruselas, es un mundo donde todo el mundo habla todos con todos, todas las instituciones están muy relacionadas. Se sigue muy de cerca lo que sucede en todos los países, o sea, el nivel de conocimiento sobre la política nacional es alto, por tanto, no es nada infrecuente que colegas de otros países se interesen, estén perfectamente al día de que va a haber elecciones en España. ¿Cómo se ha recibido en general la decisión de convocar elecciones justo al inicio de la presidencia española? Pues yo tengo que decir que con sorpresa y con un cierto desconcierto, porque si bien es cierto que no es la primera vez que sucede, en el caso de Francia también hubo elecciones en el marco de una presidencia, es verdad que no es el mejor de los escenarios, no es el momento idóneo desde el punto de vista de una presidencia. Pablo de esto sabe mucho más que yo, pero una presidencia se prepara con muchísima antelación. Estos 6 meses en los que hay que desplegar una enorme actividad llevarán una preparación de al menos quizá 2 años. En el caso, por ejemplo, de la RT, los recursos se han reforzado, se ha preparado un calendario con una antelación muy grande
Y es verdad que hay unos funcionarios muy cualificados que yo estoy convencida que harán un trabajo excelente para que el proceso electoral interfiera lo mínimo posible en el resultado de la presidencia. Pero no deja de ser un factor más de incertidumbre. Y desde el punto de vista de la comunicación, pues todos sabemos que la incertidumbre es un factor que hay que intentar siempre reducir o rebajar. Así que, desde ese punto de vista, pues todos estos actores que han estado implicados en la preparación de la presidencia, que no son solo funcionarios, sino también think tanks, asociaciones, organizaciones que trabajan, o sea, hay una colaboración público-privada también muy interesante que se va preparando para la presidencia. Pues todas estas personas, todas estas entidades, yo creo que tienen la incertidumbre de saber exactamente si todo se va a desarrollar como estaba establecido o qué cambios se van a producir. He mencionado, ya he dicho que esto ha sucedido en otras ocasiones como en Francia, pero la presidencia francesa, en el contexto de las últimas presidencias, no fue una gran presidencia, creo yo. Entonces, bueno, como digo, no es lo deseable. ¿Qué es lo que sucede durante una presidencia? Y es algo muy importante. Y es que la presidencia de turno tiene la capacidad de impulsar algunos dosieres desde el punto de vista legislativo y tiene la capacidad de llegar a acuerdos y cerrar acuerdos. Y todas las presidencias tienen objetivos muy claros desde el punto de vista de la legislación, en saber qué trabajos pueden impulsar, porque de acuerdo con los tiempos que necesita la legislación, algunos no dará tiempo a llegar a acuerdos, pero sí quieren ser actores importantes en el impulso de esos dosieres, y hay otros dosieres a los que se quiere llegar a acuerdos. Esto es un asunto que es importante desde el punto de vista del cambio que se produce, porque si eventualmente hubiera un cambio de gobierno, y es algo que en el escenario español es algo que puede suceder, que es factible que suceda, bueno, habrá que ver si el nuevo gobierno quiere impulsar los mismos dosieres legislativos o quiere acordar en los mismos términos los dosieres legislativos que se van a acordar durante la presidencia española. Estoy pensando, por ejemplo, pues durante la presidencia española es muy factible que se llegue a un acuerdo sobre el reglamento de inteligencia artificial, que es un reglamento muy importante que establece pues una serie de obligaciones para todos los proveedores de sistemas de inteligencia artificial y que tiene unas implicaciones enormes para un montón de empresas, de usuarios. Bueno, hay un acuerdo bastante grande en torno al reglamento, salvo en un aspecto muy concreto, y en ese reglamento probablemente no haya problemas. Pero ¿qué pasa con otras medidas, como por ejemplo la reforma del mercado eléctrico, donde el gobierno saliente, el actual, tiene una postura, además ha hecho de la reforma del mercado eléctrico, ha hecho un asunto prioritario en su agenda para la presidencia, y el posible gobierno entrante tiene un enfoque distinto de ese dossier. Bueno, pues en ese tipo de cosas es donde los funcionarios tendrán que emplearse muy a fondo para asegurar un correcto despliegue de la presidencia. Yo estoy convencida de que la presidencia española puede ser, a pesar de lo que suceda finalmente, un éxito, pero es verdad que el reto es muy grande, porque además justo el comienzo coincide con el verano, coincide con la eventual formación de gobierno. Incluso si se mantuviera el gobierno actual, pues habría caras nuevas, habría equipos nuevos. Bueno, pues todo eso no deja de ser un reto, pero también creo que España tiene que estar muy orgullosa de los funcionarios que tiene, el perfil de los funcionarios que están en la REPER, y Pablo puede hablar de eso. Es extraordinario, y hay que confiar en que entre la buena voluntad y la competencia de los recursos humanos con que contamos, pues sea un éxito. Pero desde luego no es el mejor de los escenarios, y por eso la verdad es que ha causado cierta perplejidad. Antes de que le preguntemos a Pablo García Verdoy precisamente por el talento español en las instituciones europeas y el que peina canas, ¿verdad? Y que, como nos ha contado, pues está en la carrera diplomática desde hace varias décadas, nos cuente cómo ha visto la evolución de los funcionarios españoles y en general, pues de los españoles en las instituciones europeas. Nazaret, no me resisto a preguntarte algo más sobre este asunto. Decías de sorpresa,
y desconcierto, ¿no?, alrededor de la presidencia española. Hablas de objetivos también políticos en cualquier presidencia. ¿Tú crees que estos objetivos se han pactado como parte de la gran política exterior española? En España ha habido un diálogo entre los grandes partidos. Si hay un cambio de gobierno, del color del gobierno, ¿se mantendrán los objetivos? ¿O son objetivos más partidistas que nacionales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, Nazaret, tendría que ver con casi pedirte un ejercicio de ciencia ficción, o que pensases en un momento en el que esta soberanía está compartida. ¿Crees que el presidente Sánchez avisó, llamó a von der Leyen o llamó al señor Michel para decir que iba a convocar las elecciones en plena presidencia española, o se lo desayunaron en Político o en algún medio de Bruselas nuestros presidentes del Consejo y la Comisión? Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, yo creo que es una lástima que en España no es ningún secreto que es un país, y se observa mucho desde Bruselas, en el que la división política cada vez es mayor. Esa falta de unión, esa división política, esa polarización que no es, o sea, que también existe en otros países, pero desde luego en España, que se ha incrementado en los últimos años por razones que darían para otro seminario. Eso creo que no ha ayudado. Me parece que efectivamente ha habido pocas conversaciones o ninguna sobre los objetivos de la presidencia española. Me parece que se ha discutido muy poco en las Cortes, como decía Pablo, sobre cuáles deberían ser los objetivos de la política de la presidencia española. También creo que sobre la propia política exterior española, y no soy una experta en política exterior, pero también creo que eso ha fallado durante los últimos años. La política exterior es una política de Estado. Creo que la tradición española con gobiernos de distinto color siempre ha sido intentar que fuera una política consensuada, y eso por razones diversas, pero se ha ido perdiendo, y también ha afectado en este caso al dibujo y al diseño de la presidencia. Y al menos el principal partido de la oposición se ha quejado de tener poca información sobre esos objetivos. Con todo, creo que los objetivos de la política de la presidencia española serán objetivos más de país que objetivos estrictamente partidistas. Sí creo que hay algunos ámbitos donde, bueno, las posiciones de partidos sí van a influir, como es el energético, donde hay diferencias notables en el enfoque de algunos asuntos. La política energética en estos momentos es una de las prioridades de la Unión Europea. La guerra de Ucrania ha puesto de relieve pues la dependencia energética de Europa de terceros países. Ha hecho muy evidente la necesidad de reforzar las cadenas de suministro, de contar de poner el acento en las materias, en los minerales, en las materias primas que se llaman raras. Bueno, todo eso es así. Pero como ha habido que tomar decisiones a corto plazo, en esas decisiones a corto plazo la postura de los grandes grupos políticos, los socialdemócratas y los populares, hay puntos en los que están de acuerdo, pero hay otros en los que se disiente mucho. Y creo que la reforma del mercado eléctrico, como he mencionado antes, es un buen ejemplo. Pero creo que con todo, como los procedimientos están muy tasados, como efectivamente al final lo que tiene un país cuando ejerce la presidencia es la capacidad de articular posiciones comunes en el Consejo. Al final, con presidencia o sin presidencia, inevitablemente hay que ir a políticas que sean de país, y yo no veo que vayan a ser políticas estrictamente partidistas. Nos quedamos más tranquilos. Ahora cuéntanos, le mandó un WhatsApp Sánchez a von der Leyen. Yo creo que esa decisión, al menos por lo que cuentan, se tomó de madrugada, con muy poquitas personas.
y yo dudo mucho que en este caso se hablara con von der Leyen. En fin, no es un secreto que la relación entre el presidente del gobierno y Ursula von der Leyen es una buena relación y además está bien que así sea, o sea que desde un punto de vista institucional pues es bueno el acuerdo, pero me parece que Úrsula se encontró con eso y bueno, como digo, igual que para los miembros que trabajan en la presidencia, para los funcionarios españoles, pues probablemente no es la mejor noticia, pues tampoco, creo que para las instituciones tampoco es una buena noticia que la corta economía del euro pues de repente introduzca más incertidumbre en la agenda. Me gustaría decir también aquí, solamente para terminar, que tengamos en cuenta que después de la presidencia española va la belga y a continuación va la presidencia húngara y la siguiente será la polaca. Hungría y Polonia son dos países que en estos momentos son países muy problemáticos para la Unión Europea y, bueno, todo lo que sea añadir ruido o añadir dificultad, pues no es bueno porque el proceso de integración europea tiene que avanzar y ya encuentra sus propias dificultades, ¿no? No vamos a preguntarle ni ponerle compromiso al embajador García Verdoy por cómo se enteró las principales figuras europeas de esta decisión. Sí vamos a preguntarle por el talento español en Europa e incluso por este hilo que nos dejaba, o esta pelota que nos dejaba botando en Nazaret sobre Hungría y Polonia. Pablo. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una cuestión muy central, que es si esto nos importa realmente, ¿no? Y yo creo que a la administración pública le importa Europa, ¿no? Y en eso tengo que decir que cuando ves las listas de concursantes a los puestos en la Comisión Europea, siempre tenemos un nivel muy alto no solo en números, sino en calidad de personas. Tengo que decir además que curiosamente, y no quiero que mis amigos hombres en la Comisión se enfaden conmigo, lo mejor de la Comisión Europea ahora está representado por un grupo de mujeres extraordinarias españolas que están ocupando puestos de mucha responsabilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que el talento español en las instituciones está muy bien representado, desde el director general más importante de la Comisión Europea, desde mi punto de vista, que es el del Servicio Jurídico, que es Daniel Calleja, hasta directoras generales y personal a nivel de directores y directores adjuntos que están muy en el proceso de toma de decisiones. Por el lado español, sí tenemos un problema de captación creciente porque hay un deterioro de la administración pública que no se puede negar, en el sentido de que es muy difícil captar a gente buena de primer orden con el deterioro que está habiendo de las condiciones de los funcionarios. Eso es una obviedad horizontal que no afecta solo a Europa. La excepción, la bendita excepción que mencionaba Nazaret antes, es la REPER. La REPER es lo mejor que tiene la administración española, tanto porque está bien dotada de puestos, es decir, sobre el catálogo administrativo tenemos muchos funcionarios ocupándose de todos los distintos aspectos de la actividad del Consejo y de la Comisión, como porque se produce una selección que en términos generales es muy buena, es muy profesional, de las personas que mandan los distintos ministerios a la REPER, a través también de un sistema centralizado en el que la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que es importantísima y que sigue teniendo funcionarios de grandísima cualificación, debe analizar junto al representante permanente si la persona que se envía o que se propone reúne los requisitos para ocupar el puesto al que quiere acceder. Todo eso hace que la REPER tenga un liderazgo natural ahora en la política europea española, probablemente por encima de algunos Estados miembros que confían más en sus capitales. Muchas gracias, Pablo. Damos la bienvenida a la profesora Paloma Baena, que se incorpora. Paloma pues tiene una larga experiencia en organismos multilaterales y dirige la unidad de asuntos europeos de JIC. Muchas gracias, Paloma. Sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí. La audiencia lo va a agradecer. Muchas gracias. Encantada, Iñaki. Buenas tardes a Nazaret y a Pablo. Un placer estar aquí con todos y disculpas por el retraso. Estábamos hablando de este momento que vive
España en Europa, de apenas unas horas para que ostentar la presidencia semestral europea, y dejaba entrever Nazaret que, bueno, pues que las certidumbres y la seguridad pues es importante, porque después de la presidencia española vendrá la belga, pero en nada estará Hungría y Polonia presidiendo Europa en un momento especial en el que, bueno, pues las amenazas por el este de Europa pues las conocemos, y la guerra de Ucrania. No sé si, Pablo, una reflexión alrededor de Hungría, Polonia y del momento que viven esos países, o le damos la palabra a Paloma. Si queréis, solamente muy brevemente, hoy hay un Consejo Europeo, el tema húngaro y polaco están sobre la mesa. En efecto, hay un problema de gestión de las reformas internas en asuntos clave, como es la libertad de prensa, la protección de las minorías, el tema de la independencia judicial, que en ambos países nos han obligado, y es un tema que yo he vivido con mucha acritud, porque es un tema profundamente desagradable, a aplicar los procedimientos previstos en el artículo 7 para analizar el Estado de Derecho en esos países. Y esto es una realidad muy antipática que en un momento dado dividió Europa en dos mitades, porque no hay que olvidar que los candidatos o los nuevos miembros del 2004 al principio se alinearon plenamente con Hungría y con Polonia. Ahora ha habido una división dentro de Visegrado y dentro de los propios de esta generación de nuevos europeos, tanto bálticos como centroeuropeos, que hace que el tema está más focalizado en estos dos países. Dicho esto, yo creo que todo el mundo coincide en que no tenemos instrumentos eficientes para luchar contra reacciones, por decirlo así, no acordes con los compromisos con el Estado de Derecho que asumimos todos los Estados miembros cuando ingresamos. Y no los tenemos, y eso es una cuestión que debería plantearse en una posible reforma de los tratados para ver si tenemos medios más eficaces. También es verdad y es muy importante que seamos rigurosos a la hora de juzgar a terceros y que dejemos que tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia hagan su trabajo. No me enrollo más con esto, pero sí es un tema serio que hay que abordar de forma conjunta instituciones y Estados miembros. Paloma, hemos dedicado un tiempo a hablar de el papel de Europa, de España, poniendo el acento también en los funcionarios españoles en las instituciones europeas, y todavía no hemos mencionado ni hemos hablado del papel de las empresas. Entonces nos interesa mucho porque tu trayectoria también ha estado muy vinculada al mundo empresarial y cómo es un factor de desarrollo, cómo es una palanca de desarrollo, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo están viviendo las empresas españolas desde tu punto de vista, pues el cuarto de hora en el que estamos respecto a Europa, fondos Next Generation, es decir, toda esa capacidad tractora que va a poder tener España gracias a Europa para acometer reformas. ¿Cómo de sencillo está siendo que las empresas españolas interlocuten con las instituciones europeas? ¿Cómo nos consta tu trabajo de medir cómo están llegando esos fondos europeos? ¿Cuál es la sensación de las empresas españolas alrededor de Next Generation en este momento? Gracias, Iñaki. Bueno, mencionabas algo muy importante y es el rol de las empresas y del mundo privado, no solo de las empresas, toda la parte que tiene que ver con el sector financiero, ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? Y es que si pensamos en toda la estrategia de finanzas sostenibles, en los objetivos de alcanzar una Unión Europea neutra en carbono en las próximas décadas, nada de esto va a ser posible sin el rol del sector financiero, que va a ser quien movilice las inversiones necesarias para lograr esta transformación de nuestra economía y de nuestro modelo de producción, y sin las empresas, que son las que tienen que adoptar las reformas necesarias y hacer las inversiones necesarias para lograrlo. Por eso, cuando miramos los paquetes de finanzas sostenibles, lo que vemos es que sobre todo lo que buscan es movilizar esa inversión responsable y, por tanto, incentivar el cambio en las empresas. Y, por tanto, esa construcción de estos objetivos europeos pasa por la colaboración entre Estados,
pasa por la colaboración con las empresas y pasa por la colaboración empresa-Estado, cada vez más, ¿no? Creo que en el ámbito general, después me refiero a la parte de Next Generation, las empresas suelen mirar a la Unión Europea como, sobre todo y ante todo, un ente regulador y además hiperregulador. Es decir, una carga enorme de cambios regulatorios muy acelerados. Si pensamos simplemente en el tema de nuevo de finanzas sostenibles, yo creo que la respuesta que darían es que es asfixiante porque no paran de surgir nuevas regulaciones muy relevantes para las empresas, pero que apenas da tiempo a adaptarse a una cuando llega un paquete nuevo. Entonces se ve más como una regulación y quizá menos como una oportunidad, que es hacia dónde tenemos que empezar a mirar y a construir el papel de las empresas, ¿no? Una oportunidad porque dentro de toda esta visión que la Unión Europea se ha dado a sí misma, sobre todo en transición energética y climática, pero también en la parte digital y cada vez más en lo relativo a lo industrial, pasa por la generación de oportunidades enormes, ¿no? Y una de ellas la hemos visto dentro de Next Generation, sin duda. Next Generation lo que pretende es exactamente eso, trazar una hoja de ruta común para los Estados miembros, pero que pasa por impulsar la inversión público-privada. Y de hecho en España y la mayoría de los países, porque viene asidado por el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea, cada 10% que se invierta en fondos públicos corresponde a un 40% de inversión o más, un 50% de inversión privada e incluso un 80-20 en muchos casos. Es decir, que hay una oportunidad, pero que requiere de un compromiso de las empresas que lo vean realmente como una inversión de futuro, ¿no? Y yo creo que junto con Next Generation hay otras áreas, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de economía circular, donde además de pensar en la Unión Europea como reguladora, existe la posición de cómo influyo yo en esa agenda, cómo me posiciono, cómo lidero y, por tanto, cómo construyo oportunidad de la que, por supuesto, yo pueda ser parte también a largo plazo. Luego podemos retomar ese tema, ¿no? Next Generation, ¿cómo se ve? Se ve como una oportunidad, pero que es difícil de alcanzar para muchas empresas porque, lógicamente, pasa por una ejecución administrativa muy compleja. Compleja porque tiene un nivel administrativo importante en España, pero además una capa adicional en Europa que viene con muchísimos requisitos y muchas restricciones a lo que se puede hacer y a cómo se puede hacer. Y luego porque todo pasa por un sistema de ejecución basado en licitaciones y en subvenciones en su gran mayoría, que en nuestro país, como en otros países que siguen un sistema jurídico, administrativo, civil, pues es laborioso, requiere mucho control ex ante y, por tanto, para muchas empresas está siendo complicado y para la propia administración está siendo complicado absorber también, ¿no? Pero al final de todo esto y de las dificultades de las que podríamos hablar mucho más, yo sigo volviendo a la palabra oportunidad, porque sin esa gran movilización de fondos en energía, en transporte, en economía circular, en digitalización, poca inversión público-privada y mucho menos pública veríamos a largo plazo en España, ¿no? Así es, y además ahora hemos conocido la adenda, la aprobación de la adenda. ¿Esto cómo puede, qué puede significar para las empresas españolas? ¿Por qué toda compañía española puede ver una oportunidad aquí? ¿Y cómo beneficiarse de esa oportunidad? ¿Qué tienen que hacer las empresas, las pymes? Tienen que leer la adenda, tienen que estudiar esa adenda, ¿qué tienen que hacer en este cuarto de hora, Paloma? Leer la adenda es poco amable, vamos a decir. Es compleja y es muy larga decir que eso lo podemos hacer por ellos porque además esa información la hemos hecho pública. Hemos destilado la información principal de las inversiones y del plan de la adenda. La adenda es muy importante porque la adenda lo que hace es dos cosas. Primero, aumentar los fondos que tiene España para continuar implementando Next Generation aquí en nuestro país a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y lo hace con más fondos en forma de subvención y con muchos más préstamos. Y eso le da al Gobierno y a las entidades ejecutoras de los préstamos flexibilidad respecto a los mecanismos
para acceder a ellos. Y es cierto que los préstamos en principio son menos atractivos, pero en el contexto actual, donde van a tener condiciones más favorables, no solo respecto a su tasa de interés, sino respecto al plazo de carencia y el plazo de ejecución, pueden ser bastante más atractivos para las empresas de lo que inicialmente pensamos si se ejecutan de forma ágil. Y luego, en lo que tiene que ver con las subvenciones, nos permite reforzar las áreas de inversión estratégica ya marcadas por el plan, y donde sabemos que hay mucho interés de las empresas: energía renovable, hidrógeno, descarbonización industrial, economía circular de nuevo, y por tanto nos permite seguir apuntalando esas áreas de reforma con inversión. De la adenda todavía nos quedan muchas cosas por saber, que es la segunda razón por la que es muy importante, y es porque nos permite, a España le permite, realizar cambios en el plan original. Cambios que sobre todo van orientados a extender los plazos de ejecución de los proyectos, algo que es sumamente importante para las empresas, porque se les piden proyectos complejos que requieren un plazo de ejecución amplio y que no es viable en el plazo inicial. Pero moviendo o cambiando algunos de los plazos que se dan a los hitos y reformas y a los objetivos de inversión del primer plan, podemos extender ese periodo. Por eso la adenda, además de los fondos adicionales, es importante. ¿Qué diría yo a las empresas? Por supuesto, hay que conocer bien el plan y las oportunidades de financiación, no desanimarse ante los plazos de administración, porque el plan va a tener un recorrido temporal amplio. Vamos a poder presentar proyectos durante bastante tiempo, y lo que hay que hacer es conocer bien qué proyectos de inversión se quieren tener y en muchos casos buscar precisamente un apoyo para entender cuál es la elegibilidad de esos proyectos de cara a su presentación, y para entender un poco también, y con esto termino, cuál es la realidad de los procesos, porque hay mucho ruido político alrededor del plan de recuperación y tenemos que distinguir lo que es ruido político de lo que es realidad, plazos, expectativas, etcétera, y eso que nos trabajamos de cerca en el plan lo sabemos. Paloma, llevamos casi 45 minutos de conexión. Nuestro compromiso es no irnos más allá de 1 hora y vamos a empezar la parte final hablando de si somos una excepción los españoles en Europa. Es decir, ¿nos cuesta a las empresas españolas más que a otras empresas? ¿Somos peores interlocutando con el sector público? Nazaret, ¿cómo es el lobby en Bruselas? Ya que tú llevas 9 años viviendo y no sé si eres persona cercana a los lobistas, pero es una relación natural hablar con quien defiende sus intereses en Bruselas, ¿verdad? Bueno, los lobbies forman parte del ecosistema de Bruselas, de las instituciones, y yo creo que sin los lobbies no se entendería cómo funciona aquello. Y está bien que lo sea, porque la representación de intereses es muy importante, porque, en mi opinión, los lobbies tienen un valor añadido, sin duda, y el objetivo no es tanto que sean influyentes, sino que sean parte de la formulación de las políticas públicas. Y yo creo que eso en el ecosistema de las instituciones europeas se entiende muy bien y son parte de nuestro día a día. El Parlamento en concreto, que es un lugar donde todos los días entran muchísimas personas, los lobbies son intensísimos, son muy, muy, muy activos. Estoy pensando, por ejemplo, en el reglamento de la ley de datos, que se ha llegado a un acuerdo hace 48 horas, se ha llegado a un acuerdo con el Consejo. Pues durante los trílogos, que han durado escasamente 4 meses, durante la presidencia sueca, pues los equipos negociadores habrán tenido relación con más de 200 asociaciones y lobbies. Eso da la medida del nivel enorme de interlocución que hay con ellos. Pero, como digo, es un régimen, además, totalmente transparente. Los eurodiputados, en el caso del Parlamento, los eurodiputados tienen la obligación de dejar constancia de todos los lobbies con los que se reúnen. En el caso de la Comisión es exactamente igual, con lo cual todo el mundo puede saber quién se ha reunido con quién y está muy bien. Como digo, yo creo que dan un importante valor añadido. En los últimos años he echado en falta la presencia, no es que haya echado en falta, pero creo que se ha notado la ausencia de muchos lobbies británicos
que después del Brexit pues se han retirado. No todos, pero muchos sí. Y antes eran muy activos. Creo que con respecto a otros países, España todavía tiene camino que recorrer. Es verdad que las grandes empresas están muy presentes, conocen muy bien los mecanismos, conocen los actores y ya llevan un tiempo asentadas y cada vez son más relevantes. Pero es verdad que España, en comparación con Alemania, que está hiperorganizada, con Italia, con Francia, bueno, pues se nota que también nuestra llegada a la Unión Europea pues tuvo nuestra incorporación al club europeo fue un poco más tardía y también en eso pues tenemos menos práctica. Con todo, pues poco a poco las empresas españolas creo que están dándose cuenta que no hay que tener un gran tamaño para estar presente en las instituciones y que además que el acceso a ellas es solamente hay que conocer los procedimientos, como digo, los tiempos y los actores, y creo que las empresas se están dando cuenta de que no pueden vivir al margen de las instituciones, porque es que más del 80% de la legislación actual viene de la Unión Europea. Quizá efectivamente hay un exceso regulatorio, pero la realidad es que hoy por hoy, hasta para combatir ese exceso regulatorio que en ocasiones genera problemas a las empresas, hay que ser activo y hay que estar más presente. Sí. Estupendo. Embajador, ¿cómo fue tu relación con las empresas mientras estuviste en la Reper? Es decir, también vamos a inspirar a muchas compañías para que vean pues, que la relación público-privada, la colaboración público-privada es algo consustancial a las instituciones, ¿verdad? Sí, sin duda. Vamos a ver. Yo creo que aquí este es un tema central y estando aquí en una conversación en JIC, yo creo que es un tema que pertenece, Paloma y yo hablamos mucho de esto, al core de nuestro objetivo público, por decirlo así, como empresa privada, ¿no? Nuestro objetivo público como empresa privada es decirle a las empresas que son tan Europa como las administraciones públicas, que tienen una responsabilidad exactamente igual que las administraciones a la hora de llevar a cabo lo que puede ser la representación real de los intereses del país. Y eso se articula de dos formas. La primera, la más importante, la que para mi gusto falta de una manera más articulada, es la presencia y argumentación sólida de los intereses empresariales concretos en el proceso de toma de decisiones español. Estoy hablando de la introducción de la conversación europea en España por parte de los agentes económicos. Y eso no es o no está hecho de la manera que lo hacen, por ejemplo, los italianos, que son magistrales, o los alemanes en este terreno. Y eso falta y es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. Y yo creo que aquí probablemente tengamos todos responsables, pero cada uno tiene que asumir la parte que le toca. Organizaciones empresariales, agentes económicos privados, agentes individuales, empresas, representantes de sectores, todos ellos deben tener en su core business el llevar a cabo toda esa labor de poner en conocimiento de los decisores nacionales cuáles son las posiciones. La segunda parte es Bruselas. Y en Bruselas hay dos. En Bruselas hay básicamente la Reper, que somos un intermediario entre Madrid y Bruselas, que informamos, que damos guía técnica a los procesos, pero que no podemos asumir de manera autónoma posiciones nacionales si previamente en Madrid no están refrendadas. Que es un malentendido que se produce a veces con las empresas, ¿no? Oiga, yo no le puedo decir que el consejero de Industria vaya a defender su posición porque usted la ha convencido, porque necesita que su ministerio y que la SEUE estén detrás de esa posición, porque si no estamos hablando de un Estado de Derecho legítimo en el que el debate parlamentario y las decisiones del Gobierno tienen que estar bien fundamentadas, no una improvisación de un funcionario en Bruselas. Y eso es muy importante. Y luego la segunda parte es cómo representan estas empresas sus intereses ante lo que sería el decisor europeo en general, que es el Parlamento Europeo, el Consejo y sobre todo la Comisión, ¿no? Y ahí las empresas son libres de actuar porque son europeas. Tienen ese doble sombrero, españolas y, por tanto, europeas. Y con ese segundo sombrero, ellas deben y pueden hacer
lo que a lo mejor su propio gobierno no les haría porque no comparten esa posición. Y eso es totalmente legítimo. Y esa segunda labor quizá está un poco más desarrollada en los últimos años, aunque todavía falta profesionalizarla y convertirla también en parte esencial del modelo de negocio de las empresas con vocación europea. Muchas gracias. Estamos hablando en este webinar sobre los asuntos europeos en la agenda de los comités de dirección, en las agendas de las empresas, de los y las profesionales de las compañías. Por eso mismo, desde JIC se ha lanzado un programa ejecutivo, una formación específica para aquellos profesionales del mundo de la empresa que quieran conocer mejor los asuntos europeos. Esta formación, que está dirigida por la profesora Paloma Baena, comenzará el lunes 25 de septiembre y nos llevará hasta el 6 de octubre en horario de tarde. Serán 5 sesiones apasionantes en las que tendremos de profesores a altos funcionarios de la comisión. También tendremos a personas que han tenido responsabilidad y siguen teniendo responsabilidad en Europa, responsabilidad política. Tendremos también a representantes de las personas que fueron comisarias europeas y todo ello con un enfoque práctico para que las empresas conozcan mejor los asuntos europeos y se puedan beneficiar de la capacidad que tiene en este momento pues, los fondos europeos Next Gen para el desarrollo del país. Estamos terminando, nos quedan 8 minutos, pero yo he recibido 3 preguntas que os voy a trasladar. Entiendo que cada una va a uno de vosotros. Os dejo a vosotros que decidáis quién es, pero me parece muy evidente. Preguntan por la ejecución de Next Gen. ¿Cómo se está ejecutando? ¿Qué porcentaje? ¿Qué es lo que pasa? ¿Llega el dinero? ¿No llega? ¿Es un secreto de Estado Mayor saber cuánto está llegando o no? Creo que la pregunta es para la profesora Baena. ¿Está silenciada o no te oímos? Ahora me oís, ¿verdad? Sí, en mi calidad de directora de la unidad Next Generation de JIC, entiendo que esa pregunta es para mí. Y me refiero a ella, pero sí quería, sé que tenemos poco tiempo, Iñaki, complementar algo de lo que decían Nazaret y Pablo, que han hablado fenomenal del rol de las empresas en Europa. Solo una palabra. Cuando Pablo dice que las empresas son Europa, es así. Es un poco el mensaje que queremos trasladar. Pero eso requiere verse a sí mismos así. Y cuando hablamos en este webinar de cómo integrarse en los asuntos europeos, pasa por entender lo que decía Nazaret, que tienen otros tiempos, pero que hay que estar en ellos desde el inicio de las cuestiones e incluso plantear las cuestiones desde el sector empresarial español para poder realmente construir Europa conjuntamente y no ser solo los receptores de las regulaciones o los receptores de fondos. Esa es parte también de nuestra vocación y de nuestra función. Respecto a la ejecución de Next Generation, nosotros hacemos un informe muy detallado 2 veces al año. Estamos preparando ya el que vamos a lanzar en julio. Lamentablemente coincide con que en julio va a ser un momento complicado, pero no por ello vamos a dejar de dar los datos que tenemos de ejecución y explicar, como siempre hacemos, por qué es tan difícil entender la ejecución del plan de recuperación. Y es tan difícil porque hay 2 niveles. Por un lado, la ejecución basada en los objetivos de inversión y los compromisos de reforma, que es el plan de desempeño que ha acordado el Estado español, ojo, el Estado español, no el Gobierno, con la Unión Europea, y que por tanto es en lo que nos desvincula y nos desbloquea los fondos y los pagos que vamos solicitando, que por cierto el 4º pago se solicitará próximamente. Y por ahí es cuando decimos que España va bien y cuando el Gobierno dice España va bien y la Comisión va bien, efectivamente, porque es así como la Comisión y el Estado han acordado mediante el progreso. Otra cosa es lo que las empresas, lógicamente, siguen, que es cuánto dinero real llega a la economía. Y efectivamente es muy difícil saberlo, no porque sea un secreto de Estado, sino porque toda esa información está muy descentralizada a nivel de comunidades autónomas. No existe un reporte común, en un momento común, con un estándar común, que nos permita hacer un seguimiento a ese nivel.
A nivel de la Administración General del Estado, nosotros lo hacemos usando muchas fuentes. Es cierto que podría hacerse un esfuerzo para unificar y dar informes puntuales de ejecución de una forma mucho más proactiva, pero básicamente con base en nuestros datos lo que sí sabemos es que el nivel de compromiso de los fondos avanza bien y el compromiso de los fondos es lo que permite después ejecutarlos presupuestariamente. Están aproximadamente en un 80% de compromiso. El objetivo es llegar al 100% a final de 2023, eso va muy bien. Pero cuando hablamos ya de lo que es la ejecución respecto a la resolución de convocatorias, estamos viendo esos datos ahora mismo y digamos que en 2023 no se está avanzando como debería avanzarse en la resolución de convocatorias. Haremos ese update en los próximos días, en 2 semanas máximo tendremos esos datos ya consolidados y ahí explicaremos todo con más detalle. Pero el resumen es, a nivel de objetivos vamos bien, a nivel de compromiso vamos muy bien, a nivel de ejecución y resolución de convocatorias hay mucho por acelerar todavía. Muchas gracias. Algunos de los profesores que van a estar en el curso que diriges, Paloma, son José María de Areilza, pero también es Joaquín Almunia o Ramón Jáuregui, el embajador Pablo García Verdoy, que nos acompaña también, va a impartir varias sesiones, el profesor Juan Moscoso del Prado, Cristina Lobillo, directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, María Rosa Aldea, directora general adjunta de la Dirección General de Presupuestos, Pilar del Castillo, varios colegas van a ser esos profesores. Quiero terminar este webinar con una pregunta a Nazaret y otra a Pablo. Nazaret, nos dice una persona que nos está siguiendo si esperas algún gesto de la presidencia española alrededor de la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, alrededor de la defensa de las libertades en algunos países como Cuba o Venezuela. Es una pregunta que nos trasladan desde aquí. ¿Esperas ese gesto? Pues, bueno, muy brevemente, las relaciones con Iberoamérica, como ha dicho Josep Borrell, no han sido exactamente una prioridad para la Unión Europea y la presidencia española había establecido pues un refuerzo de esas relaciones y va a haber una cumbre muy importante, ¿no? Ojalá esa defensa o esa reclamación de esa defensa de los derechos humanos se produzca. Veremos. No estoy muy segura de que en este momento esté en la agenda en estos momentos. Estupendo. Esperemos. Muchas gracias, Nazaret, por haber estado con nosotros. Pablo, ¿qué decir a los que nos están siguiendo sobre esa desafección que hay al proyecto europeo en algunas comunidades locales, pero también en algunos países, ¿no? Crecen pues, algunos movimientos políticos que ponen en solfa el proceso de integración europea. ¿Crees que es algo que ha venido para quedarse? ¿Es algo que te preocupa, te ocupa? Bueno, yo creo que siempre hay que preocuparse, pero yo creo que las cifras son relativamente estables y en algunos casos descienden cuando se pregunta directamente a la ciudadanía. Otra cosa es el paquete que hacen los partidos radicales, tanto de izquierda como de derecha, en el que meten Europa, pero el que meten otras cosas, ¿no? Y entonces ese paquete, no siempre el tema europeo es el central ni siquiera el importante. Pero cuando ves las encuestas de opinión, la verdad es que yo creo que el resultado es razonablemente positivo. Es natural, hay que estar atentos, hay que ser proactivos y sobre todo hay que escucharles. Yo creo que es muy importante que no perdamos la visión de que todos los ciudadanos cuentan en este proyecto. Muchísimas gracias, embajador, profesora Baena, profesora Echard, ha sido un placer. Son las 18 en punto. Vamos a poder conciliar nuestras tareas profesionales con una tarde de verano, gracias a que hemos terminado en punto y seguimos pues muy pendientes de todo lo que pasa en las próximas horas para recibir con alegría la presidencia española. Un saludo a todos, hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias.